Bienvenidos a una nueva temporada de Respírate, esta vez con mucha más claridad, con un enfoque mucho más claro que el anterior. Y supremamente feliz porque estoy de aniversario, estamos celebrando 3 años y bueno, qué mejor hacerlo con una nueva temporada. Les cuento que los últimos meses han sido un regalo que decidí darme, un regalo donde quise primero respirarme a mí misma, replantear muchas cosas que se me fueron como perdiendo en el camino mientras desarrollaba los episodios anteriores en los cuales ustedes pues me han venido acompañando. Recuerdo que hace 3 años por esta misma época llegó a mi vida este proyecto, de verdad que de una manera como poco común. Ya más adelante les daré detalles. Pero en ese momento debo reconocer que lo inicié más como una medida de escape y lo vi como el medio perfecto para soltar el estrés de esa exigencia que estaba teniendo que experimentar de una manera mmm, casi que inesperada. Y empezó siendo solo un proyecto, pero nunca me imaginé que el nombre que Dios me había regalado se convirtió en un medio para llegar a consolidar muchísimas cosas que Él quería entregarle a otros a través de mi propia experiencia. La rutina de la que les hablo era y sigue siendo algo más que una simple rutina. Todos saben que hace 4 años me convertí en mamá de gemelos, así que esta nueva rutina se convirtió en una estación absolutamente hermosa, pero caótica, donde pues mi vida se sumergió en un mar supremamente profundo. Eh, Ese mar se los voy a emplear luego en otros episodios, pero hoy quiero contarles que renunciar voluntariamente a una vida controlada, a una vida de equilibrio, de una calma sostenida, pero desde lo que hacía, lo cual me proveía seguridad, pero al mismo tiempo dejaba otras cosas de mi propio crecimiento eh, detenidas. Creo que ese ha sido, por decir, el salto más grande que he podido dar a lo largo de mi vida. Y siento que en esa caída libre y sin paracaídas he tenido que ir comprendiendo y reaprendiendo que ese solo ha sido el inicio de un vuelo hacia mi propia transformación, hacia mi propia renovación, hacia ese renacimiento del ser que se había perdido en ese camino. Hasta hace algunos años veía mi vida desde una perspectiva tan cerrada que se me había olvidado el verdadero sentido de tener. Y aún sigo reflexionando en cómo lentamente y sin ser conscientes dejamos de vivir en esa gratitud para tomar a veces posturas de altivez, de egoísmo, de autosuficiencia, dando por sentado todo. Y tal vez creyéndonos los dueños y los creadores de esa bendición o de esa vida tan llena de cosas buenas que llegamos a tener. Pero la vida es gratitud y si no la vivimos desde ahí, tarde o temprano llega ese momento donde nada es suficiente, donde no importa cuánto logremos o cuánto alcancemos, si nuestra alma está desconectada de ese aliento que la hace sentir verdaderamente viva. La muerte física es descrita o definida como esa desconexión entre el alma y el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando seguimos teniendo vida física, pero aún así nos sentimos muertos? A eso es lo que yo le llamo la muerte espiritual, porque hay una desconexión entre esa alma, ese cuerpo, con ese espíritu inicial que fue puesto en nosotros de parte de Dios cuando nos dio su primer aliento y vino la vida. Nos dio ese regalo tan enorme que tenemos, pero que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo lo estamos direccionando. Y fue ahí donde justamente me encontré un día, respirando desde el miedo, desde la desesperación, desde la ansiedad, buscando muchas formas de respirar, pero
En ese intento me perdía a mí misma y al mismo tiempo lo que yo tenía. Respiraba desde el miedo, desde la autoexigencia, el anhelo de aprobación, la necesidad de validación de otros y desde esa voz interna que te dice todo el tiempo que nada es suficiente. No sé si te pasa a ti también. Ya les contaré detalles de los detalles para que todo lo que les estoy contando les dé sentido a todo esto que a lo largo de esta temporada vamos a ir compartiendo. Pero lo que sí puedo decirles hoy es que fue justamente en ese momento oscuro, en esa soledad, en ese sentirse vivo por fuera o mostrarse vivo por fuera, pero sentirse muerto por dentro, donde mi dolor tomó sentido, donde ese lugar se convirtió en testimonio. Y es el lenguaje con el que hoy comprendo este llamado, que es respírate. Todo comenzó en la cárcel de mi mente, cuando esos pensamientos no nos dejan respirar y solo cuando somos valientes para reconocer que estamos ahogados, mm, solo cuando de verdad decidimos decir, no doy más, estoy muerto, podemos respirar ese primer aliento que se nos dio cuando Dios nos creó y puso su espíritu en nosotros. Y recordar conscientemente que somos primero un ser antes que un hacer. Experimentar esa libertad me ha hecho caminar de forma diferente. Es esa libertad consciente, esa libertad que eliges y no es la misma libertad que el mundo habla. Esta que te dice que puedes hacer lo que tú quieras, que no necesitas seguir a nada ni a nadie, pero realmente es una libertad que no proviene del exterior, es una libertad que proviene de aquel que te habita y es el que me impulsa a compartir contigo esta nueva temporada donde quiero que seas libre de tu cautividad mental, de ese encierro desesperado pero silencioso que puede doler mucho más que incluso una herida física. De ese hoyo oscuro y sin oxígeno, sigo siendo rescatada. De ese lugar de vulnerabilidad que aún sigo aprendiendo a ver con amor, nace Respírate, como un recordatorio constante de ese amor genuino que solamente puedes ver allí, cuando no hay nadie, en ese momento de soledad donde tienes que atravesarlo y esperas que mucha gente te extienda la mano, pero no sucede porque es justamente allí donde necesitas encontrar la mano real que te ayuda. De ese momento de respirarse no como un movimiento de fortaleza propia o de un amor propio o de todo esto que el mundo hoy día habla, sino de un reconocimiento real de tu debilidad, de esa absoluta debilidad que nos hace volver a la verdadera vida, volver al ser y volver a Dios. Así que esta no es una invitación a respirar desde tus capacidades o desde tu conocimiento o de aquello que te genera seguridad o comodidad, sino a volver a hacerlo desde tu identidad, desde esa que tal vez ya no conoces o desde esa que nunca has conocido por el entorno donde creciste, por tantas cosas que aportaron para que se extraviara en el camino, desde quien realmente te conoce y quiere que no te pierdas intentando ser lo que él nunca pensó para ti. Y obviamente perdiéndote en lo que los pensamientos de tu mente te dicen o los que otros dictan que debe ser. Con mucha alegría te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Respírate, que será la oportunidad perfecta para que te respires desde el diseño original de Dios.